El proyecto Habakkuk, secretos de la Segunda Guerra Mundial. En los archivos menos explorados de la Segunda Guerra Mundial se esconden historias que desafían la imaginación. Historias de ingenio, extremas decisiones y sorprendentes experimentos. Entre estos relatos se encuentra uno que destaca por su originalidad y misterio, el proyecto Habakkuk. Este documental explora la búsqueda desesperada de los aliados por contrarrestar la amenaza nazi en el Atlántico utilizando un recurso tan común, pero a la vez tan insólito, el hielo. Acompáñenos en este viaje por una de las más fascinantes y poco conocidas iniciativas de la historia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Océano Atlántico se convirtió en un campo de batalla crucial. Los submarinos alemanes acechaban bajo sus frías aguas, amenazando con cortar las vitales líneas de suministro entre América y Europa. La urgencia por desarrollar contramedidas llevó a los aliados a explorar ideas cada vez más innovadoras y audaces. En este contexto surge el proyecto Habakkuk, un intento por construir un portaaviones gigante a partir de un material totalmente nuevo. La idea de utilizar picrete, una mezcla de hielo y acerrín, nació de la desesperación. El material prometía resistencia similar al hormigón y una notable capacidad para mantenerse a flote, incluso si resultaba dañado. Este capítulo detalla cómo el visionario Jeffrey Pack propuso esta solución radical y cómo, en medio de la urgencia de la guerra, encontró oídos receptivos entre las figuras más importantes de la época. Con el apoyo de Winston Churchill, el proyecto pasó rápidamente de la idea al desarrollo. Laboratorios se llenaron de experimentación, buscando las proporciones perfectas de picrete que ofrecerían una mezcla suficientemente dura para resistir los embates del mar y el frío. Las pruebas de laboratorio dieron paso a prototipos que serían probados en secreto en las heladas aguas de los lagos canadienses. Canadá ofrecía el clima ideal para probar el innovador material. Se construyeron modelos a escala y el equipo enfrentó desafíos técnicos que empujaban los límites de la ingeniería de la época. Desde la logística hasta el montaje, las pruebas en Canadá fueron un periodo de intensa actividad y creciente expectativa. Aunque el picrete exhibía características prometedoras, el camino hacia su utilización práctica estaba plagado de obstáculos. El material necesitaba mantenerse frío y preservar su integridad estructural en condiciones extremas. Cada fase de desarrollo enfrentaba problemas logísticos significativos, como construir y mantener una estructura de tal magnitud en medio del océano. El documental no se limita a los aspectos técnicos del proyecto, también indaga en las vidas de quienes trabajaron en él. Ingenieros, científicos y estrategas aportan sus recuerdos y reflexiones, añadiendo una dimensión humana a esta increíble apuesta tecnológica. Sus historias personales revelan tanto el entusiasmo como las frustraciones de trabajar en un proyecto de tal envergadura. Canadá no solo proporcionó el telón de fondo físico para las pruebas, sino que también se convirtió en un actor crucial en el desarrollo del proyecto. Su contribución en términos de recursos y logística fue fundamental, y este capítulo explora cómo la colaboración entre países estimuló avances en el proyecto. A medida que crecían las expectativas, también lo hacían los retos de escalar la producción de picrete para fines militares. Se requirió una cuidadosa planificación para avanzar desde los prototipos hasta un proyecto de construcción a gran escala. Las preocupaciones financieras y de recursos comenzaron a pesar sobre las decisiones estratégicas del proyecto. El clímax de la historia se desarrolla cuando las pruebas indicaban un gran potencial, pero también subrayaban las dificultades insuperables. La creciente tensión dentro del equipo de proyecto, entre éxito potencial y los crecientes problemas, mantiene a los espectadores al borde del asiento. Se especulaba sobre el impacto que un portaaviones de picrete podría haber tenido en las rutas del Atlántico. Pese a la promesa y el potencial del proyecto, también enfrentó problemas tecnológicos y prácticos que resultaron ser un desafío monumental. La combinación del coste, las complejidades logísticas y el cambio de prioridades estratégicas durante la guerra llevaron a que el proyecto gradualmente perdiera impulso. El documental profundiza en las intrincadas decisiones estratégicas que finalmente llevaron a la paralización del proyecto. Se revelan deliberaciones críticas y el momento exacto en que se decidieron suspender las operaciones a gran escala. Las expectativas chocaron con la cruda realidad de las limitaciones prácticas y económicas. El proyecto Habakkuk, aunque nunca completado, deja un legado duradero como un ejemplo de innovación militar. Sirve de testimonio a la creatividad y la audacia humana en tiempos de adversidad.
Este capítulo reflexiona sobre las lecciones aprendidas y cómo la resolución de problemas desafiantes en situaciones de alta presión puede inspirar futuras innovaciones. ¿Qué impacto habría tenido en el resultado de la guerra si el proyecto se hubiera materializado? Este capítulo especula sobre escenarios alternativos, añadiendo un toque de misterio y que habría significado tener gigantes de hielo surcando el Atlántico defendiendo los convoys aliados. El proyecto Habacuc no solo alcanzó renombre por su potencial, sino que también dejó su huella en el futuro de la ingeniería. Se revisan las influencias de estos esfuerzos en diseños y tecnologías posteriores y cómo se erige como ejemplo de valentía e ingenio humano frente a lo imposible. A medida que los detalles del proyecto Habacuc se desclasificaron, sorprendieron y capturaron la imaginación del público. Esta sección explora la recepción pública a medida que se desvelaban estos fascinantes episodios y cómo el conocimiento de tales historias inspira a nuevas generaciones de historiadores y entusiastas. Aunque el proyecto Habacuc es a menudo olvidado, este documental lo revive como un hito en la historia de la ingeniería militar. Se compara con otros proyectos de la misma época, iluminando su singularidad y el espíritu pionero que encarnó. El proyecto Habacuc, desarrollado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, contenía varios aspectos secretos y fascinantes. Uno de los menos conocidos es que durante las pruebas iniciales, los diseñadores descubrieron que el picrete, una mezcla de agua y acerrín que se endurecía como el concreto al congelarse, era sorprendentemente resistente. Tanto es así, que en una demostración ante altos mandos militares, dispararon con una pistola al material para probar su solidez. La bala rebotó inesperadamente, hiriendo ligeramente a uno de los presentes. Esto demostró su capacidad como defensa ante ataques, pero también destacó lo impredecible del material. Otro dato oculto del proyecto fue su gigantesca escala propuesta. El portaaviones de picrete planeado tenía que medir más de 600 metros de largo y pesar alrededor de 2 millones de toneladas. Para mantener esta colosal estructura congelada, se diseñaron sistemas de refrigeración interna, pero el costo y los recursos necesarios para construirlo resultaron insostenibles, especialmente en un periodo de guerra donde los materiales eran escasos. El proyecto Habacuc no solo era ambicioso por su tamaño y concepto, sino también por los desafíos técnicos y secretos involucrados en su desarrollo. La idea era construir un portaaviones flotante hecho de picrete, que sería resistente a las balas y menos vulnerable a los torpedos enemigos debido a su naturaleza flotante y reparable incluso en el agua. Uno de los secretos más curiosos era cómo los ingenieros determinaron la composición ideal del picrete. Se realizaron experimentos en absoluto secreto en Canadá, en el lago Patricia, usando bloques masivos de hielo mezclados con diferentes proporciones de acerrín. Los científicos descubrieron que este material era no solo más resistente que el hielo puro, sino también mucho más lento para derretirse. Sin embargo, mantener el secreto fue un desafío en sí mismo, ya que el ruido de los experimentos y las dimensiones de los bloques llamaron la atención de los lugareños. Otro aspecto poco conocido fue el uso de animales en las pruebas. Según algunos relatos, el material fue evaluado por su resistencia al impacto de diferentes fuerzas, incluso probando que también resistía el peso de grandes animales como caballos. Este peculiar método buscaba demostrar su capacidad para soportar los pesos masivos previstos del equipo militar y las aeronaves. Además, el proyecto tuvo implicaciones estratégicas. Los aliados veían este portaaviones de hielo como una base móvil en el Atlántico Norte, permitiendo el reabastecimiento y protección de convoys en rutas críticas. Sin embargo, debido al alto costo estimado, a las dificultades logísticas y a los avances en tecnología aeronáutica, el proyecto Habacuc nunca llegó a construirse en su forma final. Aún así, sigue siendo uno de los ejemplos más innovadores y extravagantes de la Segunda Guerra Mundial, reflejando la creatividad sin límites que surgió en tiempos de conflicto global. A medida que cerramos este capítulo en la historia, la pregunta queda flotando: ¿qué otros misterios ocultos permanecen en los archivos históricos, esperando a ser descubiertos? Este documental es una invitación a seguir explorando, a exhumar las historias no contadas de épocas pasadas. La historia del proyecto Habacuc es una celebración del ingenio humano y una inspiradora lección de cómo, incluso en los tiempos más oscuros, la creatividad y la determinación pueden llevarnos a través de nuevos horizontes. Al concluir nuestra narrativa, recordamos a nuestra audiencia que la historia está llena de relatos inexplorados esperando a quienes se atrevan a encontrarlos. Con este viaje culminante por uno de los enigmas más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, dejamos también un eco de interrogante.
¿Qué otras narrativas extraordinarias de ingenio y resistencia esperan ser descubiertas de los polvorientos anaqueles del tiempo?